Bueno, primera pregunta dice, para Santo Tomás, la propiedad es de Dios y el ser humano solo un administrador. Teniendo en cuenta esto, ¿crees que la propiedad es de Dios o del humano y por qué? Mi respuesta es, la propiedad siempre ha sido, es y será de Dios, empezando por nuestra propia vida. Él es nuestro creador y hacedor de todas las cosas, y por lo tanto nos da la vida y nos la quita. Nosotros los hombres, en nuestro afán y los deseos de poder y de tener, somos los autores de la abrogación de la propiedad y la creación de los límites entre los pueblos y naciones. Si no basta con ver cuando nos expresamos, siempre decimos nuestra casa, nuestros hijos, nuestros bienes, etc. A todos le decimos que nos pertenece, pero jamás le reconocemos al dueño y señor de todas las cosas, que por amor a nosotros nos las presta. Y peor aún, si poseemos un bien, no estamos contentos porque vamos por un segundo bien material para ser más que el otro. Y así sucesivamente hasta el último día de nuestras vidas. Partimos dejando hasta nuestro propio cuerpo aquí, incluidos aquellos elementos que llamamos míos. Segunda pregunta. Para Santo Tomás, la propiedad es de Dios y el ser humano solo un administrador. Teniendo en cuenta esto, ¿crees que la propiedad es de Dios o del humano y por qué? Mi respuesta. Santo Tomás contempla la felicidad del hijo que se siente a gusto con su familia y es la de un ser piadoso y confiado, que reconoce a un padre y se lanza a sus brazos desde una altura, sabiendo que él lo recibe con el amor y la dicha, que no es más que la verdadera felicidad. Y de esta manera recorre junto a él los caminos por los cuales lo quiera llevar. Ahora el mundo tiene trastocado este concepto de felicidad con el del placer que nos causan las cosas del mundo, y como hordas humanas nos lanzamos a la trampa del hedonismo, falsa felicidad que conlleva a las peores aberraciones habidas y por haber. La pregunta en medio de todo esto, ¿y a quién se le debe la propiedad o la prioridad? 100% a Dios. De hecho, cuando el hombre falla a través de sus errores, según el capítulo 3 del libro de Génesis, la Biblia nos enseña que el hombre de alguna manera pierde ese dominio sobre la tierra, y ese dominio de alguna manera lo tiene quien lo conquista. Y para los cristianos y para toda la generación cristiana, tanto católica como protestante, sabemos que la Biblia dice que el rey de este siglo ahora es Satanás. Por eso en nosotros entra el odio, la amargura y el dolor. Por eso en Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero en el capítulo 5 de Génesis dice que ahora le nace un hombre conforme a la imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Un hombre que tenía errores, que tenía fallas. Y por eso nosotros 100% somos personas de errores, reconociendo que la prioridad y que este mundo es 100% de Dios. O sea que 100% dependemos de Dios. Y lo que hay que ver es que hay algo que nosotros perdemos en nuestra naturaleza. Generalmente los niños quieren ser grandes y cuando somos grandes queremos ser niños. ¿Y dónde perdemos la felicidad? Cuando dejamos de ser niños. Hay 5 cualidades, por lo menos, según los estudiosos, que los seres humanos han perdido. Y es ahí, o los niños pierden para convertirse ya en adultos. Uno de ellos es la inocencia, ¿sí? Es la capacidad de amar, de relacionarse. Nosotros podemos coger un bus de aquí 24 horas en un bus y nunca nos relacionamos ni sabemos el nombre. En cambio, un niño, se no tantos niños y en 5 minutos ya son amigos, saben quién, dónde viven, quiénes son. Entonces, es la capacidad. Entonces, ¿cuándo perdemos la felicidad? Cuando perdemos la capacidad de mente de niño. Porque es que nosotros cuando somos niños, nosotros no pensamos en el que nos va a hacer daño. O si pelea conmigo en los 5 minutos, nosotros ya volvemos a ser amigos. Son esas las grandes cualidades que tienen los niños y nosotros las perdemos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, la última pregunta, la primera era que ser felices pero con dirección a Dios. Buscar la felicidad en otra parte es imposible, porque la felicidad es un sentimiento, es una emoción, y como esa emoción es momentánea,
Entonces, lo que he entendido es que el ser humano 100% Dios le dejó un vacío. Y ese vacío solo lo llena Dios. Por eso en los momentos difíciles la gente dice, Dios mío, ayúdame. Cuando nosotros lo tenemos todo no nos acordamos de Dios. Pero cuando llegan los momentos de crisis, de dificultad, cuando tienes a un hijo enfermo y la ciencia y los médicos te dicen, la verdad no hay nada que hacer, usted dice, Dios mío, ayúdeme, acuérdese de mí. Cuando estamos en las últimas que los médicos nos dicen, sabe que usted se va a morir, uno dice, Dios mío, ayúdame. Entonces ese vacío es el que nos da la conexión con Dios. Entonces, cuando dejamos de ser felices y nos convertimos en personas infelices, cuando se corta la relación con Dios. La única forma de ser felices es teniendo una buena relación con Dios. Hay 3 cosas que Dios enseña en el libro de Lucas, y es uno de los grandes mandamientos bíblicos, es amarás al Señor tu Dios. Lo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay gente que no se ama a sí misma, se desprecia, se destruye. Cuando tú empiezas a entrar a tantas borracheras y tantas cosas, estás destruyendo tu cuerpo y no te amas a ti mismo. Cuando tú coges a tu vecino y hablas mal de él, lo destruyes, asesinas, odias a tu vecino. Cuando tú no crees en Dios, no le estás amando. Entonces la clave para ser feliz en la vida es amar a Dios sobre todas las cosas, respetándolo, valorándole, dándole a mi prójimo, no haciéndole al prójimo lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces yo tengo que hacerle al prójimo lo que yo quiero que me hagan. Esos son los 3 puntos. Y por último, amándome y valorándome a mí mismo. Ahora, una cosa es que Dios apruebe, hay mucha diferencia entre aprobar y permitir. Y es posible que una mamá permita que su hijo, permita que su hijo sea un drogadicto, que sea un asesino porque es su hijo, pero que lo apruebe es otra cosa, ¿sí? Entonces, Dios permite las leyes, ¿sí? Pero Él no las está aprobando. ¿Creen ustedes que Dios aprueba que una mujer que esté embarazada de un par de meses metan unas pinzas y empiecen a desgarrar a su bebé? O sea, díganme ustedes si Dios está aprobando. Lo permite, pero Dios no lo está aprobando que una madre permita que a su hijo lo desgarren, ¿sí? ¿Cómo va a permitir, cómo va a aprobar Dios que a un niño de escaso 2 o 3 años ve una persona y lo viole? Dios lo permite, ¿sí? Pero no lo está aprobando, y por ende viene la corrección después. Entonces, en medio de todo esto, no es que Dios apruebe la situación del ser humano, es que Dios está permitiendo, esperando, así como una madre espera que su hijo vuelva a la senda buena. Dios espera que nosotros, como sus hijos, porque somos de Él y dependemos de Él. De hecho, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que todas las cosas las hizo Él y para Él. Entonces, como una madre espera que su hijo vuelva de nuevo al camino derecho, porque nosotros, de alguna manera, nosotros nacemos con una naturaleza inocente, no pecaminosa. Al transcurrir de los años, por eso el proverbio callejero, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces uno se va formando dependiendo dónde nace y dependiendo con quién se relaciona. Entonces, Dios 100% permite, mas no aprueba tu condición. Servir a Dios, o sea, para ser pastor, lo primero es vocación. Y no solamente sería dentro de esta temática, sino en todas las áreas de la vida. Una madre puede decirle a su hijo, los padres pueden decirle a su hijo que estudie medicina, pero si él quiere simplemente ser conductor, él estudiará, le hará la carrera de medicina, pero botará el cartón y comprará un carro y será conductor. Entonces, lo primero, yo no puedo ser pastor, ni cura, ni nada en la vida, ni futbolista, si no tengo la vocación. Porque cuando yo tengo la vocación, puede pasar lo que sea y nada me detiene, porque mi sueño es mi anhelo. Y en cuanto para evitar la corrupción dentro de esto, se llama un ministerio o un llamado o dentro de la vocación, es empezando a ser fiel. ¿A ser fiel a quién? A quien lo llamó. La Biblia dice que nosotros debemos ser fieles a quien nos llamó. Entonces, primero, siendo fieles a Dios. Segundo, fieles a nuestros superiores, entendiendo que hay unas reglas tanto internas, porque tanto a los curas, los pastores, futbolistas, ellos tienen unas reglas internas. Entonces, el momento en que tú empiezas a violar esas leyes o reglas, automáticamente puede entrar en tu vida lo que sea. Empieza a entrar la corrupción, empieza a entrar la maldad en ti. Entonces, yo pienso que esas 2 cositas serían las más importantes. Primero, vocación, y segundo,
continua. Mira, Dios coloca en nosotros su espíritu, dice que sopló en nosotros, dice la Biblia en el capítulo 2 de Génesis, que el hombre era un muñeco de barro, pero sopló aliento de vida en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Dios de alguna manera injerta en nosotros esa parte sobrenatural. Entonces hay dos poderes que debemos tener en cuenta. Hay un poder que es sobrenatural maligno y un poder sobrenatural que es bueno. Digamos que el poder bueno es Dios y el poder maligno es satánico. Entonces cuando el poder sobrenatural viene sobre nosotros, sobrenatural viene en nosotros maligno, entonces injerta en nosotros el conocimiento, la filosofía para mal. Entonces nosotros hacemos aviones para destruir, hacemos armas para destruir, hacemos cuchillos para destruir, hacemos drogas para destruir, y eso es un conocimiento sobrenatural. Hacemos celulares pensando en destruir, pero cuando viene sobre nosotros el conocimiento sobrenatural bueno, que viene de parte de Dios, viene sobre nosotros esa filosofía de alguna manera buena. ¿Sí? Como Teresa de Calcuta, ayudar a los demás y estas cosas, ayudar a las personas que están a nuestro entorno. Entonces, si yo tengo el poder sobrenatural bueno sobre mi vida, yo veo a un indigente en la calle tirado, yo digo, venga, le doy un pan, lo ayudo, y pienso de pronto, si tengo dinero, en hacer una casa para recoger todos esos muchachos que están en la calle, esos niños que han sido violados, esos ancianos que han sido ultrajados en sus casas, los traigo para allá. Es un pensamiento y una filosofía buena. Pero si en mi vida está el poder sobrenatural malo, yo a ese indigente no le digo pobrecito, le digo ojalá lo maten, ojalá se muera, porque esos son los dos poderes, tanto el poder sobrenatural para bien como el poder sobrenatural para mal. Y desarrolla en mi vida, lo que hace es que ese carácter, esa personalidad natural que yo tengo, la desarrolla para bien o para mal. De hecho, la Biblia dice, la ciencia aumentará para la destrucción del mismo hombre. Es decir, que la creación, Dios creó el universo para el ser humano. Entonces, lógicamente, Él nos dio en propiedades todas las realidades que hay en el mundo para que nosotros las pongamos al servicio de nuestra vida, al servicio de nuestra comunidad, al servicio de nuestra sociedad donde nosotros vivimos. Ser felices, ¿cierto? Toda la realidad humana creada por Dios, ¿no es cierto?, tiene como finalidad, una de sus finalidades es que el ser humano sea feliz. ¿Y cómo es feliz el ser humano? El ser humano es feliz si realmente lleva a cabo el proyecto que Dios le ha dado como ser humano, ¿cierto? Entonces sí. Ahora, una cosa importante es que el libre albedrío, ¿qué es la libertad? La libertad es buscar las cosas que a mí me realizan, lo que para mí es lo mejor para llevar a cabo mi vida y para llevar a cabo mi felicidad, ¿no? Hay un texto del Evangelio que dice Jesús, todo aquel que no está conmigo, ¿no es cierto?, está a favor mío. Hay gente que lleva su vida naturalmente y que lleva a cabo sus principios naturales de acuerdo a su naturaleza, y ese ser humano está de acuerdo al proyecto divino, ¿no? Dice Jesús, está el proyecto divino. Entonces hay mucha gente que ejercitando su libertad y buscando lo mejor para sí, ¿no es cierto?, encuentra la felicidad. Yo creo que ese es uno de los principios fundamentales del ser humano, ser feliz llevando a cabo su libertad. Si para mí no hay ninguna ley que esté por encima de Dios, en el sentido de que si yo quiero ser feliz y llevar a cabo mi vida según el proyecto de Dios, yo tengo que llevar a cabo todo aquello que Dios me ha inspirado o me inspira, o Dios ha creado mi libre albedrío y mi libertad para llevar a cabo todas las cosas que yo realizo con mi propia libertad y con mi propia responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que por encima de Dios no hay ninguna ley, ¿no es cierto? La ley divina, para nosotros distinguimos la ley divina, que se divide en ley divina positiva
y ley divina natural. La ley divina natural es la que Dios ha infundido en la naturaleza del ser humano. Y la ley positiva divina son las leyes que Dios nos ha creado para el ser humano, por ejemplo, los mandamientos, ¿no es cierto? Entonces, para mí no hay ninguna ley por encima de Dios, en este sentido. Ahora, el ser humano también, por su libertad, crea leyes para su organización y para llevar a cabo su proyecto de vida y para llevar a cabo sobre todo el ejercicio de su vivencia en comunión en la sociedad, dentro de la sociedad, y teniendo siempre, respetando los derechos de sus semejantes, ¿no? Donde termina el derecho del otro, ¿no? Comienza mi responsabilidad para llevar a cabo esos derechos y para respetar los derechos del ser humano, de los otros seres humanos. Y así vivimos todos en comunidad, viviendo en la armonía, en el servicio, en fraternidad y en amor. Y el pastor también conoce las ovejas, vive en función de las ovejas, porque sin ovejas no hay pastor. De manera que toda la esencia del pastor son sus ovejas, cuidarlas, protegerlas, trabajar por el bien de ellas, no aprovecharse de ellas, ni utilizarlas para su propia comodidad o para su propio beneficio, sino siempre ponerse al servicio de ellas para su crecimiento, para que ellas superen todos sus problemas y sus dificultades. Entonces ahí está el pastor que ayuda y está con ellas, las conoce, las sirve y vive en función de ellas. Prima sobre el natural, pero yo tengo en cuenta de que el conocimiento natural también de alguna manera es sobrenatural, porque procede de Dios, viene de Dios y nosotros nos beneficiamos de ese conocimiento natural, ¿no es cierto?, que nace del conocimiento de nuestros derechos como seres humanos, como personas humanas, del conocimiento, sí, y de los derechos y los deberes que como seres humanos tenemos, ¿no? Entonces yo sigo la ley natural que nace de mi propia identidad natural, pero que es puesta por Dios, y llevo a cabo esa ley, la cumplo y hago que, siento que esa ley me haga respetar mis valores, mis principios como ser humano y también mi fin como ser humano. ¿Cierto? El Estado, la familia, la organización, la estructura nace de esa realidad que Dios puso en el ser humano de ser sociable, de no poder vivir solo, sino vivir en comunidad. Y si vive en comunidad, él mismo se organiza, ¿cierto?, para que esa comunidad tenga una finalidad, funcione siempre al servicio del ser humano. Entonces, sí, el Estado no nace del pecado, sino que nace de la esencia social del ser humano.